Gobierno de Nuevo León. El Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de la Secretaría de Educación en el Estado y en coordinación con el Departamento Técnico de Educación Secundaria, te invitan a compartir esta cápsula educativa, realizada como una herramienta más para el fortalecimiento de tu formación en la escuela secundaria. El contenido de esta cápsula educativa corresponde a la asignatura de Lengua Materna Español, primer grado. Y los referentes del programa de estudio son la práctica social del lenguaje, intercambio escrito de nuevos conocimientos, que pertenece al ámbito de estudio, y el tipo de texto a trabajar es el expositivo. El aprendizaje esperado dice: escribe una monografía. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Observen la portada de los siguientes materiales. Todos ellos son monografías. Reflexionen sobre qué tema trata cada monografía, qué subtemas o aspectos piensan que aborda cada publicación, a quién le podría interesar leerla y en qué situación. Recuerda, las monografías son publicaciones informativas, tanto impresas como digitales, que presentan distintos aspectos de un solo tema de manera organizada y dan a conocer sus datos más relevantes. Este material escrito es de gran utilidad para las personas que quieren conocer información sobre temas específicos. Por tal motivo, ustedes escribirán un texto monográfico sobre un tema de interés. Para ello es importante conocer los pasos para elaborar una monografía. El primer paso es planear la monografía y establecer un índice de temas y subtemas. Aquí es importante elegir el tema y formular preguntas guía. El paso 2 es buscar y seleccionar fuentes de información, identificando en qué medida aportan datos relevantes. El tercer paso es registrar en fichas de trabajo la información que encontraron en diferentes fuentes, tanto en textos científicos como en no científicos. El siguiente de los pasos es organizar las fichas en función de los temas y subtemas. Posteriormente, escribirán la primera versión de la monografía. Es importante que desarrollen el texto cuidando que los criterios que estructuran el tema y los subtemas sean consistentes. Recuerden que consta de 4 partes principales: introducción, desarrollo, conclusión y referencias. Al revisar su monografía, verifiquen el adecuado uso de conectores y recursos para evitar repeticiones. Cuiden la ortografía y puntuación. Esto siempre es importante. Finalmente, mejoren su texto hasta obtener el escrito definitivo. Veamos un ejemplo. María va a escribir un texto monográfico sobre el tema de la migración en la asignatura de Geografía. Para ello, elaboró un esquema con los subtemas que le interesaría desarrollar, pero antes contestó en su cuaderno lo que sabe del tema. Como en su familia hay personas que han emigrado a otros lugares, escribió: cruzar la frontera por el desierto es peligroso. Mi papá se fue a Chicago a buscar trabajo. En cuanto a lo que quiere saber, elaboró las siguientes preguntas guía. ¿Qué es la migración? ¿Qué diferencia existe entre emigrante y emigrante? ¿Por qué razón deciden las personas migrar? Finalmente, con ayuda de un compañero, María integró 2 propuestas de índice sobre los subtemas que abordará en su monografía. Te invitamos a que compares las propuestas 1 y 2 y contestes en tu cuaderno qué subtemas comparten los índices, qué índice aborda los conceptos de migración, aspectos geográficos y consecuencias, cuál aborda el tema respecto a un país. Recuerden que cuando se escribe un texto informativo, las ideas deben presentarse de tal forma que el lector pueda comprenderlo. Algunos aspectos a considerar son los siguientes. Se presenta el tema de lo general a lo particular. Se comienza dando información más abstracta o conceptual y se sigue con la exposición de casos específicos o de ejemplos que permitan comprender mejor el concepto inicial. Cuando se muestra el problema y solución, se describe primero lo que sea problemático y después se propone una forma de resolverlo. Cuando se expone cronológicamente, es decir, una secuencia de hechos en el orden en que ocurrieron, es importante mencionar que los textos deben tener orden. O sea, la información debe presentarse en un orden lógico. También han de tener suficiencia. Esto es, que la información debe ser de una cantidad adecuada,
Y por último es primordial la coherencia. Se refiere a que el texto debe tratar sobre el mismo asunto para evitar saltos entre subtemas que podrían generar confusión. En este punto es necesario reconocer a los conectores como parte esencial de todo escrito, ya que son las palabras y frases que enlazan las ideas. Los hay de causa y efecto. Expresan cuáles son las razones que producen un hecho o las consecuencias que éste tiene. Por ejemplo, por consiguiente, debido a qué, ya que, pues, porque. También los están de orden, que se dividen en iniciales, de posterioridad y finales. Estos conectores de orden establecen la secuencia que existe entre un conjunto de ideas. Por ejemplo, en los iniciales introducen las primeras ideas y entre ellos encontramos, para empezar, como punto de partida, los de posterioridad introducen las ideas que aparecen después de las primeras. Como ejemplo, por otro lado, por una parte, posteriormente, después, de esta manera. Los conectores de orden de tipo final introducen las últimas ideas o conclusiones. De estos podemos utilizar para concluir, por último, para cerrar, en último lugar, finalmente. Cabe señalar que los lectores pueden distraerse o confundirse cuando una palabra o grupo de ellas relacionadas o parecidas aparecen varias veces en un fragmento corto. Por ello, deben evitarse estas repeticiones. Para evitar lo anterior, podemos seguir estas recomendaciones. Sustituir la repetición de una palabra por un sinónimo o una frase que transmita la misma idea. Emplear pronombres personales, posesivos o demostrativos para sustituir el vocablo o término repetido. La última recomendación sería simplemente eliminar la palabra o frase repetida si ésta puede sobreentenderse. A continuación te presentamos un breve ejemplo de los elementos que integran una monografía. Iniciamos con el título. Describe el tema general del texto. En el inicio se presenta el tema y se explican las razones por las cuales es relevante la obra, o sea, la monografía. El desarrollo es el conjunto de información, datos y características del tema. El desarrollo se compone de temas y subtemas. Son los diferentes puntos que se necesitan explicar para conocer el asunto de la investigación. También se pueden incluir citas textuales en los casos donde haya que reforzar la validez de los datos. Así también se incluyen gráficos, como fotografías, imágenes, tablas. En el cierre se presenta una breve recapitulación de los puntos centrales del desarrollo e incluso alguna valoración final de quien escribe. Y claro está, toda monografía debe tener referencias bibliográficas, o sea, la lista de las fuentes de información consultadas. Se colocan hasta el final del documento. En este ejemplo se puede observar el uso de conectores de causa y efecto, como debido a qué, o ya que. También hay conectores de orden, como por último y para concluir. Para evitar repeticiones se usan los sinónimos. En este caso tenemos como palabras sinónimas gente, personas, migrantes. En cuanto al uso de pronombres para evitar ser repetitivos, en este ejemplo encontramos que la palabra migración se sustituye por el pronombre esta. Para terminar, te propongo un reto muy sencillo. Puedes llevarlo a cabo en forma individual o en colaboración con algunos de tus compañeros. Toma como guía esta cápsula y las notas que tu maestro te proporcione sobre el tema. El reto es: escribe una monografía, elige un tema de tu interés, elabora un esquema con preguntas guía y los temas y subtemas. Busca y selecciona fuentes de información. Registra en fichas de trabajo la información y organízalas en función de los temas y subtemas. Escribe el borrador de tu monografía. Ten en cuenta lo siguiente. Desarrolla el texto cuidando que los criterios que estructuran el tema y los subtemas sean consistentes. Varía las expresiones para referirse a los objetos que se mencionan reiteradamente en un texto. Usa sinónimos y pronombres. Analiza la progresión temática del texto buscando que los párrafos tengan conexión en su significado. Organiza el texto con marcadores textuales. Por ejemplo, para introducir puedes utilizar, en primer lugar,
para empezar, como punto de partida, de inicio, y para cuando concluyas puedes utilizar, por último, finalmente, para cerrar, en último lugar. Si es necesario, utiliza gráficos como fotografías, imágenes, tablas, etc. Revisa la ortografía y puntuación. Esto siempre es importante. Por último, escribe la versión final de tu monografía y compártela. ¡Listo! ¡Terminamos! Esperamos que el contenido desarrollado les haya sido de gran ayuda. Nos encontramos próximamente con más cápsulas educativas. Los materiales expuestos en esta cápsula son con fines educativos y gratuitos. Se respetan y reconocen los derechos de autor.